Hola, hola, buenos días con todos. Muy buenos días. Bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, en este tercer día del Discovery Week. En esta ocasión miramos este súper interesante. Listo. Buenos días, muy buenos días con todos. Bienvenidos. En esta sesión, el tercer día del Discovery Week. En esta ocasión miraremos este súper tema muy interesante que se llama analítica de datos en el mundo del consumo masivo. Para hablar acerca de este tema, contamos con el apoyo de Esteban Guerrero Carvajal. Él es Managing Director de Accenture Colombia, es MBA de la Universidad de los Andes y creo que cuenta con una vasta experiencia en lo que es todo este tema del mercado, el consumo masivo y el digital. Así que, Esteban, desde ya bienvenido, muchas gracias por apoyarnos en esta semana, en esta charla. Creo que vamos a enriquecernos mucho con tus conocimientos de lo que puedas compartir con nosotros. ¿Sí? Muchísimas gracias. Te ¿Me dejo escuchan ahí? entonces ¿Ahí a me ti el escuchan? foro. Muchísimas gracias. ¿Ahí me escuchan? Hola. Yo te escucho Hola. perfecto. Ok, perfecto. ¿Me avisas, por favor, cuando la pantalla esté compartida del todo? ¿Ahí ya la están viendo? ¿Aló? ¿Están viendo? ¿Ven la pantalla? Ahora no, ahora no. ¿Ahí la están viendo? Ahora se está cargando, creo que perfecto. Ok, me avisas apenas vean la pantalla. Ya está. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Espero entretenerlos un rato con casos de la vida real de temas de analítica. Me gustaría arrancar la presentación. En estos días estuve presencial en una conferencia de un líder de una de las empresas de consumo masivo más grande del mundo, y su conferencia giraba alrededor de cómo ellos a lo largo de las grandes crisis en la historia habían utilizado esas crisis para salir adelante mejor que la competencia. Yo creo que el COVID ha introducido en nuestros mercados, en nuestros canales, en la competencia, en nuestros consumidores, un nivel de ruido que no habíamos visto desde hace muchos años. Y hoy en día, la empresa que mejor entienda más rápido los cambios que estamos viviendo tendrá la primera oportunidad de adaptarse y de salir exitoso de lo que de otra manera puede ser una oportunidad muy grande, como esta empresa lo decía. Entonces, pues me gustaría arrancar por ahí, porque lo que espero mostrarles hoy son casos de la vida real, en algunos casos ya del mundo COVID, de cómo se puede utilizar analítica para reconstruir ese entendimiento del mercado que es tan necesario pues a la hora de tomar decisiones en el futuro cercano y en el futuro no tan cercano. Voy a contarles 6 slides de quiénes somos. Accenture Interactive es la división de la empresa Accenture que se especializa en juntar los dos lados del cerebro, básicamente analítica avanzada con todos los procesos creativos y de comunicación para poder ayudar en temas de mercadeo y de ventas. Si ustedes miran en los últimos años, pues Accenture ha venido en el proceso de adquirir diferentes competencias. El último año adquirimos Droga5 y pues la empresa donde yo trabajaba, que es Barbary Freak, Insitum, en fin, hemos construido un
un juego de competencias que nos permite tener una oferta bastante completa alrededor de no solamente entender lo que está pasando en el consumidor, sino de diseñar experiencias, construirlas, comunicarlas y en últimas operarlas. Hoy me voy a concentrar en la primera cajita nada más, que es cómo podemos entender mejor nuestros consumidores hoy en día para diseñar experiencias adecuadas a lo que están esperando. Y en ese sentido, pues tenemos un equipo de trabajo que nos hace bastante diferente. Si ustedes miran dentro de las 120 personas que tenemos acá en Colombia, por tipo de grado, o sea, por tipo de undergraduate, pues tenemos una distribución bastante dispersa entre temas de diseño, administración, publicidad, ingenierías, comunicaciones. Si lo vemos a nivel de posgrados, ya comenzamos a balancearnos entre diseño, mercadeo, matemáticas, innovación y administración. Y si lo vemos a nivel de doctorados, tenemos doctorados en economía, matemáticas, específicamente visión por computador, matemáticas aplicadas, problemas de optimización, en econometría espacial. Entonces tenemos un equipo que es una pirámide bastante profunda donde efectivamente podemos abordar diferentes tipos de problemas de negocio de una manera diferente y pues en lo que ya vamos para más de 100, tengo que actualizar el slide, proyectos en donde hemos utilizado analítica para contestar problemas de negocio. Entonces, no voy a profundizar más en lo que hacemos y vamos a arrancar de una a ver casos aplicados. Hago una salvedad, en los casos en que ustedes vean marcas, tenemos autorización para contar las marcas. En los casos donde no ven marcas, pues obviamente no contamos con con la autorización. Entonces, el primer modelo, el primer problema de negocio que tenemos es, pues hoy en día estamos en un mundo en el cual, primero, al tener una dificultad de predecir lo que se viene desde el punto de vista de consumo, tenemos que ahorrar y estamos cada vez con presupuestos de publicidad más restringidos. Entonces, eso acompañado con un cambio en el consumo de medios y de canales que no sabemos en dónde poner la plata. Entonces, la gran pregunta que tenemos hoy en día es, ¿cómo invierto mejor ese recurso que tengo para promocionar y comunicar y vender mis productos? Y eso se llama un modelo de atribución. Entonces, lo que hicimos en este caso fue salir a construir un modelo de atribución teniendo en cuenta variables propias y variables externas. Después lo que hicimos fue determinar el impacto de cada una de esas variables dentro de la venta y desarrollamos una herramienta de optimización. La construcción del modelo pues tenía tres grandes bloques de información con la que lo alimentamos: las ventas de los productos, los descuentos, las inversiones en diferentes tipos de publicidad, los precios del producto propio y de la competencia y variables de equity de marca. También teníamos inversiones de la competencia, descuentos y precios y lo mismo de equity, y también logramos conseguir variables macroeconómicas, el índice de confianza del consumidor, los precios, el precio del dólar, porque tenía un componente importante de materia prima importado, las tasas de desempleo, el PIB, disque y con eso lo que hicimos fue primero, pues aparte de digerir toda esta información, de limpiarla, transformarla, hicimos analítica descriptiva, después después de que aislamos las variables relevantes, hicimos un modelo que entrenamos y después probamos, lo construimos, después le hicimos suma a la inversión y por último, una vez teníamos el modelo listo, creamos un optimizador. Esto ya, el modelo, ¿qué es lo que arroja? Si ustedes ven aquí en el centro, lo primero es que el área blanca es con lo que se entrenó el modelo y el área gris es lo que el modelo predijo contra la realidad. Con esto hicimos el backtesting. Entonces, uno aquí lo que le arroja a uno, si yo soy el cliente nuestro, cada que quiere hacer una campaña entra acá y puede ver qué tan eficiente está siendo el modelo en predecir lo que está pasando en tiempo real en el mercado. Calcula el MAPE,
que es el Mean Average Percentage Error, que es 4.58 en este caso, y en este caso lo calcula también en platas. Lo segundo que hace este modelo econométrico es que te calcula qué variables que están indexadas tanto positiva como negativamente con la variable dependiente. En este caso era la venta de la categoría específica que quería acá. Entonces, si uno pone la categoría, te decía qué te estaba funcionando bien y qué te estaba funcionando en contra. Y también el desempeño de esos coeficientes en el tiempo para saber efectivamente cuál era la tendencia desde el punto de vista de inversión. Este modelo lo construimos con información histórica y lo calibramos para lo que está pasando durante el COVID. O sea, pues ya mal contado, llevamos 7 meses de información y ya comienza a ser útil a la hora de predecir. Ahora, importante también es que podemos determinar o determinamos cómo es la curva de caimiento del retorno sobre inversión para cada tipo de medios en el tiempo y teniendo en cuenta la categoría y el mes, porque el retorno sobre inversión, uno de lo que aprendimos en este caso es que el retorno sobre inversión no es lineal a lo largo del año, sino que depende también en gran medida del esfuerzo comercial que haga toda la industria. Entonces, entre más haga la industria inversión, pues lo mío se diluye. Entonces, y hay una estacionalidad marcada para ciertas categorías que hacían que el retorno sobre inversión mensual no fuera parejo. Entonces, con esto podíamos determinar de acuerdo a cómo eran las variables, después veíamos cómo era el retorno sobre inversión por cada mes y también el retorno, la inversión y el incremento en ventas asociado exclusivamente a esa inversión. Porque el retorno en ventas pues tiene es el resultado de un juego de variables muy amplio. Sin embargo, sí podíamos aislar efectivamente esta plata que usted invirtió en ventas, dejando aparte todo lo demás, invirtió en medios, esta plata le trajo este retorno específico y en este caso, pues podíamos ver cómo se estaba comportando. Igualmente, cuál era el retorno histórico y para cada uno de los medios que utilizaba. Ahora, la pregunta del millón es, bueno, eso ya teniendo en cuenta eso, la pregunta es, si yo tengo un producto de la categoría X y lo voy a pautar en el mes Y, ¿cuánto debo invertir? Entonces, pues el modelo permite para programar restricciones, pues, porque si no va a invertir en televisión hay unos montos por debajo de los cuales no puede funcionar y si la plata total tampoco me puede exceder, se pueden programar las restricciones y después el optimizador le arroja al cliente si usted va a invertir tanta plata, cuánto le va a retornar cada uno de los medios y cuál va a ser el incremento en ventas asociado a esa inversión específicamente y cuál va a ser el retorno específico sobre cada uno de estos gastos. Y también lo otro que nos permitía es ir a la inversa. Es decir, si yo tengo un presupuesto de crecimiento en ventas de X plata, ¿cuál debería ser la inversión asociada a ese incremento en ventas? Que esa es la pregunta. Por ahí arrancan las cosas. Uno le dicen, bueno, usted tiene que crecer este producto 15%. Entonces, de ahí la pregunta que uno tiene que contestar es ¿qué tan grande tengo que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de comunicación para poder cumplir con eso? Y ahí lo que hacíamos era volteábamos el optimizador para contestar la pregunta al revés. Entonces, uno puede pues, definir los presupuestos basados en las metas y no al revés. Entonces, con esta herramienta que fue entrenada y ¿cómo se llama? Y calibrada con el mundo post-COVID, lo que hace es que periódicamente actualiza el resultado de todas las inversiones recientes mensualmente y eso lo que hace es que automáticamente se va ajustando en la medida en que el mundo post-COVID evoluciona y que muchas cosas, dependiendo de algunas categorías, retornan a la normalidad, otras no retornan a la normalidad. Unos canales se activan, otros canales no se activan, dependiendo también porque el modelo tiene
tiene metidas todas las medidas restrictivas de circulación. Entonces, dependiendo de todo eso, el modelo se va calibrando efectivamente para reconstruir, para poder reconstruir el impacto de la pauta en las ventas y poder asignar de una manera más adecuada la poca plata que hoy en día tenemos para promocionarnos. Ese es el primer caso. El segundo caso tiene que ver con el hecho que todos los modelos de predicción de demanda que veníamos utilizando hoy en día tienen problemas a la hora de estimar escenarios hacia adelante. Yo soy de la idea que todavía estamos en una etapa donde hablar de predicción de demanda es muy complejo. Entonces, este trabajo lo hicimos con la ANDI en Colombia, con la idea de poder predecir el impacto económico a nivel de categoría y de producto de todas las medidas tomadas por el gobierno de restricciones. Entonces, que toques de queda, cuarentenas por ciudades, cuarentenas nacionales, restricción de salidas de ciertas franjas de edades al público, cualquiera de esas medidas, la pregunta que siempre, cada que uno se sienta como empresario y le dicen, va a haber, acá en Colombia estamos con Antioquia, en el borderline de la ocupación de UCIs. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿cuál podría ser el impacto económico de un cierre de Antioquia en diciembre, o de Bogotá en diciembre, o de Cali en diciembre? Entonces aquí lo que hicimos fue reconstruir una foto de la economía partiendo de una información muy granular. Ahí nos unimos con la Asociación Nacional de Industriales y nos unimos con una empresa que tiene un panel de consumo muy bueno en Colombia que se llama Radar. Ellos miden el consumo en 400 rubros en los hogares en 32 ciudades. Y lo que hicimos es utilizar las matrices insumo producto del DANE de Colombia, del gobierno colombiano, para poder medir y predecir en tiempo real cuál iba a ser el impacto de cada una de esas medidas. Entonces, lo que comenzamos a construir y seguimos construyendo es una herramienta que cada que sale un juego de medidas nuevas, ajusta y estima escenarios potenciales de demanda para diferentes sectores de la economía y mantiene una visión actualizada de lo que podría eventualmente pasar. Entonces, de lo que primero estima la herramienta es el impacto potencial en ingreso en los hogares y en número de personas empleadas. Es tristemente exacto porque nosotros, la herramienta predijo en Colombia una caída de empleo de 4.100.000 personas y creo que la cifra fue de 4.300.000, con la diferencia de que cuando el DANE dijo eso, nosotros ya 5 semanas antes habíamos tenido la información para tener 5 semanas de preparación a ver qué se puede hacer, y así hacia el lado positivo también. Lo otro que también lo saca es el número de personas empleadas por sector de la economía a nivel formal e informal, y ya llega específicamente a la caída del consumo, específicamente del gasto en los hogares, para cada uno de los grupos de productos y dentro de los grupos de productos con un nivel más granular. Entonces, eso que nos ha permitido, como la reactivación económica no va a ser pareja para todas las categorías, porque depende de los canales, depende de si el servicio es presencial o no es presencial, depende de muchas variables, depende del susto de la gente. El impacto económico no es parejo en todos los sectores y todos los productos de la economía. Entonces, acá lo que nosotros podíamos predecir es, teniendo en cuenta el pasado, ver hacia adelante y decir, hombre, este sector específico va a tener un impacto negativo más alto, y por ahí derecho poder estimar la demanda potencial de insumos y el impacto potencial hacia los insumos y hacia los proveedores hacia adelante. Igualmente, pues podía medir la demanda potencial por sector productivo, en el caso de Colombia, exportaciones, y el impacto en la cadena de abastecimiento, para poder determinar si se cierra una ciudad específica,
dependiendo de qué tanto producto se fabrica o qué tantos insumos se fabrican en esa ciudad, puede tener un impacto, un ripple effect en otros sectores de la economía, y por ahí derecho fregar otras áreas que no necesariamente están claro de por qué salen. Entonces, por ejemplo, en la industria de bebidas hay un consumo de plástico que se fabrica en la costa. Entonces, si se cierra la costa, es posible que se desabastezca la cadena de abastecimiento de bebidas. Entonces, con eso podíamos determinar todo eso y eventualmente, como les digo, mantener actualizados escenarios que se han venido actualizando de qué se puede estimar. Y esto, pues, entre no tener información y tener esto, pues ha servido mucho porque afortunadamente ha sido instrumental a la hora de poder predecir la velocidad de recuperación, la velocidad de recuperación del empleo y pues ahora que viene una incertidumbre alrededor de si pueden haber segundas olas y cosas de ese estilo, pues ya les está dando a las empresas unas luces medias de 3 a 6 meses de qué podría eventualmente pasar dependiendo de la evolución del COVID. Entonces, pues esta es una herramienta, un ejemplo de cómo utilizar analítica desde el punto de vista de macroeconomía simplemente para entender posibles escenarios de demanda hacia el futuro. Ahora, aquí sí nos metemos en la predicción, pero aquí no, quizá debería cambiar esa palabra para poner estimación. Este es un medicamento de alto costo, se consume históricamente y es posible o no utilizarlo en enfermos de COVID avanzados. Entonces, el problema con el que partíamos es que los modelos que utilizaban para estimar ese medicamento eran modelos autorregresivos, modelos continuos, econométricos, y pues como ya les estaba diciendo, los modelos econométricos pues quedaron absolutamente descalibrados desde la llegada del COVID. Y los modelos probabilísticos pues no tenían suficiente comportamiento como para poder estimar probabilidades de demanda a nivel de tienda o a nivel de paciente. Entonces, lo que nosotros vimos fue una oportunidad porque parte del trabajo que también hicimos fue construir para el gobierno colombiano un sistema de simulación para predecir la evolución potencial del COVID en Colombia. Ese sistema de simulación tenía dos componentes. Uno, que es un modelo SIR, que es como el gold standard para la proyección de enfermedades infecciosas, que son sistemas de ecuaciones diferenciales que son muy usados, son comparables. Si uno sabe del modelo y lee la documentación, puede entender qué se hizo, la parametrización, pero tienen un problema, y es que cuando uno ya comienza a hacer preguntas más específicas en el desarrollo de la enfermedad, esos modelos cada vez se complican más. Entonces, lo que hicimos fue construir un sistema de modelación que combinaba un modelo tipo SIR con un modelo de agentes. El modelo de agentes es un programa de computador en donde creamos 50 millones de colombianos digitales. Sobre esos colombianos mapeamos la curva poblacional, la prevalencia de enfermedades, las ubicaciones físicas, la movilidad urbana, intraurbana, la movilidad intermunicipal, mapeamos todo y después mapeamos la capacidad de infección de la enfermedad y sembramos una persona infectada y en 3 minutos simula todos los contactos de todo Colombia durante un año. Entonces llega al mismo resultado, pero, por un proceso estocástico. Entonces, entre los dos se parametrizan y podemos contestar preguntas mucho más afinadas del potencial impacto del COVID, teniendo en cuenta medidas específicas como están pasando, de toques de queda selectivos a nivel de municipio, de restricciones de movilización de ciertas franjas poblacionales, todo lo demás. Entonces, lo que vimos como oportunidad es que teniendo la capacidad de predecir la evolución de la enfermedad, lo que hicimos para este caso específico es que cogimos la información hasta el 2019, hasta diciembre del 2019, y proyectamos un año sin COVID. Estimamos la demanda de ese producto de un año sin COVID, y después partimos de la hipótesis que la desviación de la demanda este año era atribuible en un porcentaje muy grande al tema COVID, y con eso construimos un modelo que explica la relación COVID-ventas de ese medicamento
a nivel regional, a nivel de ciudad. Entonces, una vez teníamos esa relación modelada entre el COVID y el medicamento, proyectamos la enfermedad a nivel de departamento y ciudad. Entonces ya sabíamos en qué momento en el tiempo íbamos a tener qué tipo, cuántos pacientes, y de esos pacientes estimábamos cuántos iban a terminar de los infectados, cuántos eran sintomáticos, de los sintomáticos cuántos pasaban a hospital, de hospital a ICU y de ICU a ventilador y todo lo demás. Y con eso podíamos estimar efectivamente cuál debería ser a nivel de ciudad el potencial consumo de ese medicamento, si fuera avalado pues por las IPS y por las EPS, para poderlo ubicar. Y eso lo cotejamos también con el comportamiento de la curva en otros países en donde sabíamos ya cuál había sido el resultado. Obviamente ahora que hay rebrotes, pues el modelo ahorita se tiene que recalibrar para ver en esos países donde ha habido rebrotes, donde no han incrementado proporcionalmente el número de casos al número de muertos como lo habían hecho en el primer brote, pues de acuerdo a todo eso, ¿qué podemos nosotros estimar acá? Y con eso después modelamos, teniendo ya la proyección, calculamos la dosificación, el diseño, y diseñamos escenarios de adopción por parte de las IPS, y con eso se crea un dashboard en donde se le explica a nivel de ciudad, se le estima específicamente cuál podría ser el consumo potencial tanto en personas como en dosis, y en dónde y en qué momento, porque también las curvas de penetración de la enfermedad se han venido desplazando. Entonces Barranquilla, Cartagena están en una etapa muy diferente a Bucaramanga y a Cali, a Medellín y a Bogotá. Entonces ya podemos saber en qué momento se podría eventualmente necesitar el medicamento en cada uno de las ciudades. Ese con la idea de cómo darle luces a esas decisiones que estamos tomando de dónde poner, de dónde estimar, cómo estimar posibles escenarios de demanda hacia adelante. Este caso específico tiene que ver ya con el consumidor, pues todos sabemos que hay unos cambios gigantescos a nivel de consumidor, pero, pero no sabemos las herramientas que tenemos para medir el estado de ánimo, que típicamente son encuestas, entre uno contratarla, especificarla, diseñar el formulario, hacer el campo, tabular el campo y presentar las encuestas. Estamos hablando de 2 meses yéndole uno bien, 2 o 3 meses, y la realidad es que el consumidor en este momento cambia de manera de pensar muy rápido. Nosotros monitoreamos muchas categorías, tenemos clientes en el sector aeronáutico, varios, y monitoreamos el viajero. Esta es una foto en el tiempo, pero ahorita les cuento cómo ha cambiado, porque la primera foto con esta resolución la tomamos el 20 de marzo. Y, lo que hacemos es cómo no estamos hablando de captura de información solamente de redes sociales. Lo que hacemos es que capturamos todas las palabras que son tendencia en búsqueda en Google. Sobre esas palabras capturamos todas las conversaciones públicas, capturamos todo lo que hablan los influenciadores más importantes, los 1000 influenciadores más importantes del país. Capturamos todas las noticias públicas de los 200 medios más conocidos del país. Ya le sumamos, ahorita capturamos imágenes, porque hay mucha imagen. Por ejemplo, en estos días una empresa nos pidió que les diéramos insights sobre la cuarentena. Entonces, buscamos en Google fotos que salen con cuarentena, y con un algoritmo procesamos las imágenes para entender los elementos comunes que habían en las fotos, y con una probabilidad altísima había un número igual de dispositivos móviles a personas, lo que significa que la gente estaba unida en un mismo sitio, pero no necesariamente conversando, y no cada uno con su aparato. Entonces, en una semana cualquiera podemos capturar 94 millones de textos. En este caso específico capturamos 134.000 textos únicos, y con diferentes metodologías de procesamiento de lenguaje natural entendemos varias cosas. Una de las cosas que entendemos es lo que se llama la topología de la narrativa, y es dentro de una estructura de conversación tan amplia,
con modelos de correlación uno puede comenzar a ver clústeres de conversaciones o subconversaciones alrededor de una conversación grande que habla de los temas y de la prevalencia y la fortaleza de esos temas y las relaciones y cercanía de esos temas a través de grafos de narrativa. También podemos ver la topología de influencia y ya es en la topología de influencia podemos determinar quién habla con quién y ver esos clústeres de conversación que giran alrededor de ciertas personas que se vuelven súper influenciadores, con la idea de una vez entiende uno cuál es la conversación, puede entrar a determinar quién dentro de esa conversación está siendo instrumental a la hora de dirigirla y si es positivo o negativo, porque también hacemos un análisis no de word clouds, que es lo normal, ni de diccionarios, sino que se hace un análisis semántico de las frases para detectar el sentimiento de la frase, no la intención, el sentimiento, y hago la salvedad porque uno puede tener una frase con un sentimiento positivo, pero con una intención negativa. Entonces, con análisis semántico de los textos se puede determinar el sentimiento y también con redes neuronales se podría eventualmente crear un modelo de clasificación para determinar la intención, si la intención fue buena o fue mala de la persona. Y por último, con un modelo probabilístico se sacan las temáticas estadísticamente relevantes dentro de toda esa conversación. ¿Y eso por qué es útil? Porque cuando uno toma una foto de la conversación, y esto es, los clientes nuestros de la industria aeronáutica estaban todos preocupados por comunicar precios y otras cosas, y lo que detectamos en la mitad de toda esta pandemia, obviamente esto es Colombia y con un sesgo grandísimo hacia la conversación de Avianca, especialmente la foto fue en el momento en que Avianca entró en bancarrota, entonces tuvo un sesgo grandísimo. Pero lo importante de todo este paseo es que, ajeno a su entendimiento, la conversación a través de viajes humanitarios era lo que estaba dominando toda la conversación alrededor de la aviación en Colombia. Y resulta que todos estos vuelos de personas repatriadas estaban utilizando la infraestructura de las aerolíneas y las aerolíneas no estaban utilizando ese conocimiento, esa oportunidad para posicionar sus aerolíneas como aquellas pues que efectivamente le están dando en la mitad de la pandemia, le estaban dando prestando un servicio al país de repatriar nada más y nada menos que a sus ciudadanos con toda la carga emocional que eso conlleva. Entonces, pues ¿y por qué no parece eso? Porque es que a ellos nunca se les hubiera ocurrido preguntar e incluir en las encuestas vuelos humanitarios. Sin embargo, si ustedes ven el volumen de información alrededor de vuelos humanitarios, era significativamente más alto que cualquier otra de las comunicaciones que ellos hubieran intentado hacer en sus redes sociales. Entonces, este tipo de herramientas les permite hacer eso y hacer una medida en el tiempo de la evolución de cada uno de los temas para eventualmente tomar decisiones. ¿Y por qué es importante esto? Cuando tomamos esta primera foto el 20 de marzo, nosotros detectamos que la gente, la principal preocupación en ese momento era la infección en un avión, como si me infecto o no me infecto en un avión. Lo que hemos visto en el tiempo es que el viajero ya se preocupa cada vez menos por eso y ahora está pues un porcentaje grande de la conversación está alrededor de añorar volver a volar, de reencontrarse. Y lo otro que también es importante es que el viajero que está hablando ya no es el viajero profesional, sino que es el viajero familiar, por ponerlo de alguna manera. Entonces, pues ese tipo de herramientas nos permiten utilizar información gratis que tenemos para mantener un pulso en lo que está pensando la gente en todo momento. Nosotros, para el gobierno, mantenemos un pulso en la conversación alrededor de COVID también, que es gigantesca, es de lejos la conversación más grande en el país, obviamente liderada por un volumen importantísimo que le dan los medios tradicionales a la cobertura, pero también con una cantidad de preocupaciones de la gente y de preguntas y de estudios que es bastante dispersa y bastante grande. Entonces, tenerle el pulso a esas conversaciones pues puede derivar en oportunidades o en riesgos asociados a las categorías donde uno trabaja. Este caso
que les voy a contar tiene que ver con otro problema que estamos enfrentando, y es que los consumidores cada vez son más elusivos. Hay una generación que es ajena a lo que pasa en televisión, es incrédula a lo que pasa en digital, y que es muy difícil de alcanzar. Entonces, pues esa generación hoy en día, pues ya hay cifras que se vuelven más diestros en el uso de tecnologías de bloqueo de publicidad. Ahora con la ya anunciada muerte de los cookies por parte de Google, con las nuevas tecnologías para enmascarar a los consumidores que tienen los sistemas iOS de Apple, es cada vez más difícil lograr utilizar herramientas tradicionales de retargeting o de display para llegarle a los consumidores. Entonces, la pregunta del millón es si estos consumidores, si esta generación nueva no la puedo contactar en televisión, no leen periódicos, mucho menos escuchan radio, y la pauta digital no sirve para llegar allá, ¿cómo les llego? Y esto ha pasado en un momento en el cual se ha casi que duplicado el costo de pautar en digital, y la productividad de esa inversión se ha mantenido plana. Entonces, no solamente se nos están escondiendo los consumidores detrás de unas capas de bloqueo que no hacen que nuestra publicidad digital prospere, sino que adicionalmente se nos está creando, se nos está duplicando el costo. Entonces, en este caso, lo que decidimos fue, esta es una bebida, ya pues la van a conocer. En este caso, lo que dijimos es hasta dónde podemos llevar el contenido deportivo. Obviamente, deportes y bebidas van de la mano para poder, eh, para poder mantener a los consumidores enganchados. ¿Y cómo hacerlo? A través de analítica. Entonces, lo que hicimos, en lugar de salir a contratar periodistas súper buenos y renombrados, contratamos redactores recién graduados, fanáticos del deporte, y les pusimos una plataforma de trend hunting como la que acaban de ver, para poder nosotros detectar intereses tempranos y poder adelantarnos a redactar cosas que la gente quisiera consumir sobre cosas que todavía no eran tendencia, pero que iban a ser. Y con eso montamos una plataforma web, que eran varios medios, y esa plataforma web básicamente era una plataforma de contenido deportivo, pues que tenía la presencia de la marca en todo momento, tanto en las plataformas propias como en el mundo social, en Facebook, en Instagram y en lo demás. Ahora, ¿hasta dónde se llegó esto? Pues el año pasado cerramos con cerca de 40 millones de páginas vistas, 8 millones de usuarios únicos, que eso es 20% mal contado de Colombia, con una permanencia de 1 minuto y 3.9 sesiones por persona. Y en redes sociales también un impacto. Esto era medido como si salía físicamente la presencia de la marca en la pantalla, pues si no salía no contaba. 120 millones de impactos en Facebook, 100 millones en Twitter, o sea, una presencia muy grande, al punto que este portal se volvió el sexto portal más visto de la organización Ardila Lule, sin tener un solo peso en pauta para promoverlo. Y en un mes cualquiera podíamos tener 68 millones de impresiones en 16 millones de personas que interactuaban 5 millones de veces con la marca. ¿Eso qué nos dejaba? Nos dejó un tráfico que ya se volvió comercializable. Ese tráfico comenzó a ser interesante para otras marcas que no competían y comenzaron a apoyar el negocio, al punto que le hacían casi que gratis mantener la plataforma. Y adicionalmente le colgamos un DMP, una plataforma que lo que permite es inferir los comportamientos y las demografías de los consumidores que pasan por la plataforma, teniendo en cuenta un universo más amplio de personas que navegan por el ciberespacio y que ellos siguen. Entonces, en el DMP, pues teníamos una demografía súper detallada, pero más importante que la demografía es que para el subconjunto de usuarios de comidas y bebidas, que ya los teníamos identificables. Si ustedes ven ahí, en ese momento, en el tiempo que saqué el pantallazo, teníamos 335.000 personas afines a comidas y bebidas. Los teníamos clasificados por asuntos de interés, intención de compra, afinidades generales, y dentro de ese subgrupo teníamos la dispersión de cuántas oportunidades de comunicarle una pauta visual a ellos en un medio, para cada uno de las etapas del funnel y para cada uno de los subproductos.
de los subsegmentos. Entonces, con esto lo que hicimos era sin invertir un peso en pauta, utilizando contenido de manera estratégica, tener una masa de consumidores activos, enganchados con la marca, y con un conocimiento lo suficientemente avanzado para poder estructurar, dependiendo de su perfil, qué de nuestro portafolio y en qué momento ofrecerle para activarlo, ya sea desde un punto de vista de marca o desde un punto de vista comercial. Entonces, pues en este caso, bajaron el costo de pauta, lo bajaron, les costaba 19 pesos contacto, eso quedó en 3 pesos contacto después de tener todo esto manteniendo la cobertura digital de las marcas y sin necesidad de pautar. Este otro caso tiene que ver, aunque es un caso de banca, es atribuible a todo lo que nos está pasando. El COVID nos ha cambiado la estructura de canales. Y hoy en día estamos en el mundo digital, hay mucha información sobre cómo optimizar canales, pero en el mundo físico no hay cómo saber si yo tengo la presencia física óptima para cubrir el mercado. La presencia física puede ser ya sea propia, red de distribución propia o canales, droguerías, en fin. ¿Cómo sé que que mi marca y mi producto está en donde tiene que estar a nivel Colombia? Y ahí hay una nueva subdisciplina que se abre y que se habilita a raíz de lo que están haciendo varios gobiernos de crear entidades de datos abiertos. En el caso de Colombia, en el caso de Perú, en los censos de población, el de Colombia fue en el 2018, es público y nos ha permitido comenzar a copiar, a utilizar información con una resolución muy alta y muy detallada, distribuida geoespacialmente, para poder tomar decisiones de dónde poner un punto de venta y qué tanto estoy dejando de cubrir por el hecho de no tenerlo. Entonces, en este caso utilizamos isocronos, que son unos algoritmos que determinan la distancia que uno puede cubrir en un tiempo fijo, teniendo en cuenta la velocidad de desplazamiento, el vehículo, el tipo de vehículo, las vías, la hora del día, el tráfico y el día de la semana. Entonces, uno puede determinar, y la pregunta que ellos nos hicieron era que ellos querían estar a 20 minutos en carro de cualquier persona en Colombia que fuera a cobrar un giro de Western Union, en no más de 20 minutos en todo Colombia. Y lo otro que utilizamos fue la información del DANE con la base de datos del 2018, que como pueden ver ustedes tiene una resolución bastante alta. Entonces, ahí lo que mapeamos fueron las oficinas de ellos en las 3 principales ciudades, los corresponsales en las 3 principales ciudades, la competencia en las 3 principales ciudades, y después estimamos el cubrimiento en 20 minutos para cada una de las principales ciudades para determinar zonas que quedaban por fuera de ese cubrimiento de 20 minutos en carro, que son las zonas verdes de la derecha, para cada una de las ciudades. Obviamente en Cali, que es donde quedan los headquarters, tienen un espacio, tienen bastante bien cubierta la ciudad, pero en Bogotá tenían un problema de cubrimiento importante con oficinas propias, y en Medellín todavía más. Después determinábamos cuál era el cubrimiento total, y cuál debería ser el gap de cubrimiento propio, teniendo en cuenta las zonas que ellos no llegaban. Y para cada uno de esos sitios, entonces, estábamos en capacidad de entrar a determinar, de acuerdo al censo, en esos barrios, cuántas familias con hijos en el exterior hay. Porque pues claramente los giros recurrentes tienen que ver muchísimo con tener parientes viviendo en el exterior, y ese es como el sweet spot de su mercado. Entonces, y estaba asociado directamente a este tipo de clientes. Entonces ya con esos espacios en blanco podíamos entrar a determinar efectivamente cuántas personas estaban quedando por fuera de 20 minutos en carro de un punto de cobro de un giro de Western Union en cada una de las principales ciudades de Colombia. Y con eso, este era Bogotá y este era el caso de Medellín, pues ahí pusimos casos específicos, y con eso después lo que hicimos es utilizar Machine Learning para clusterizar las oficinas, para salir unos segmentos de oficinas de acuerdo a dónde estaban esos consumidores, y con eso determinar el potencial adicional por cada uno de los productos que ellos tenían en cada una de las oficinas, de acuerdo a si la ubicaban o no ahí.
Entonces, pues una pregunta tan abierta como puede ser dónde debo tener un punto de distribución, pues hoy en día con analítica se puede solucionar con una resolución muy alta. ¿Esto en dónde es útil? En estos días un cliente nuestro quería activar un canal de e-commerce en Bogotá, pero con distribuidores de ellos, o sea, con tiendas de ellos. No quería hacerlo con puntos de distribución propios porque le salía muy costoso, pero querían tener el mínimo número de puntos de distribución para cubrir todo Bogotá en 12 minutos en bicicleta, que es lo que se demora un mensajero pues en llevar un producto. Y la pregunta que nos hicieron es cuántos puntos y en dónde necesito, cuántas tiendas y en dónde las necesito para poder cubrir Bogotá en 12 minutos. Bogotá debe tener, no sé, más de 100.000 tiendas seguro. Y solamente con 39 tiendas bien ubicadas podían cubrir la totalidad de la ciudad. Entonces, pues el canal de e-commerce, en lugar de tener que salir a activar N tiendas para poder crear un cubrimiento de 12 minutos para la venta de productos, simplemente con 39 tiendas escogidas estratégicamente y trabajadas para incluirlas dentro del servicio de e-commerce, podían salir a cubrir la totalidad de la ciudad. El último caso que les voy a contar, algunos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen lo voy a repetir porque también tiene que ver con el uso de analítica de mercadeo de precisión, pues, y es el mercadeo tradicional está basado en el embudo se lo inventaron en 1898, hace más de 100 años, y todavía seguimos pensando en eso cuando la realidad es que podemos hoy en día ir muchísimo más fino en la estructuración de la mezcla de mensaje, medio, momento, para que la gente no la molestemos en cosas que no necesitan. Entonces, este fue un caso, nos acabamos de ganar un EFI con esto, acá en Colombia, del lanzamiento de una marca que iba a competir contra un monopolio de casi 100 años. Y el primer problema que teníamos es cómo crear el posicionamiento de la marca, y para eso lo que hicimos fue utilizar pues el posicionamiento es alrededor de la diversidad. Entonces pescamos 23.000 imágenes que salían cuando uno escribe diversidad en Colombia. Y con esa lo que hicimos es utilizar un algoritmo, redes neuronales convolucionales que taguean lo que hay en cada una de las imágenes, ponen todo lo que hay. Y una vez creamos eso, con grafos de correlación, fuimos a ver la probabilidad de cercanías geométrica de diferentes tipos de tags que salían en las fotos para determinar cuáles eran los territorios de conversación alrededor de la diversidad. Esos territorios de conversación fueron los que se tradujeron hoy en día al posicionamiento de marca en el mundo digital. Después mapeamos el consumo del producto contra temperatura promedio para ver si los atributos de la oferta de valor eran adecuados, y la refrescancia, que era uno de esos atributos, pues no tenía sentido porque el 60% del consumo se da por menos de 24 grados centígrados promedio y a más de 1.000 metros de altura de consumo. Después nos pusimos en la tarea de unir una foto de todos los momentos, de todos los sitios de consumo en el país. Nos entregaron 5 bases de datos que no se hablaban, extemporáneas, con todos los problemas de calidad del mundo, y la idea era sacar una foto única del mercado. Entonces, lo que hicimos fue creamos una grilla de 300 metros por 300 metros de todo Colombia. Después con inteligencia artificial limpiamos y normalizamos las direcciones, después las volvimos de direcciones a coordenadas, mapeamos las coordenadas, y cuando dos puntos de venta caían en un píxel de 300 por 300, creábamos un radio de 20 metros cuadrados, de 20 metros, perdón, y si en esos 20 metros había un overlap, con inteligencia artificial calculábamos la probabilidad de que efectivamente esa tienda fuera duplicada. Y con eso pudimos desduplicar toda la base de datos por lo menos una primera versión. Salieron como 250.000 tiendas. Este es el consumo del producto, lo mapeamos por estratos, por canales, por todo lo que quieran, pues, al punto que ya tenían una foto de efectivamente todos los puntos de consumo de ese producto en el país. ¿Por qué resultó ser importante esto? Porque el lanzamiento según Nielsen debían hacerlo en la costa. Cuando le dimos doble clic, habían 18 municipios que consumían la mitad del producto en Colombia. Entonces, en lugar de salir a lanzarlo en la costa, lo lanzamos en 18 municipios con un sesgo hacia carreteras, porque había una correlación altísima entre el consumo del producto y carreteras. Y después creamos un dashboard
en donde efectivamente pues ya se podía hacer seguimiento en tiempo real en cada uno de esos píxeles a lo que era el cubrimiento, la distribución numérica, la penetración del producto y el desempeño de cada uno de los canales. Pues sobra decirnos que nos ganamos el EFI porque este es la primera vez que le quitan tanto mercado en tan poquito tiempo a este consumidor. Con ese mismo cliente hicimos otra tarea y era, pero para otro producto, que era optimizar el margen bruto. En los otros productos que este cliente tenía, ya tenía una distribución numérica tan alta que a través de distribución no podían vender más. Entonces nos dijeron, no queremos vender más, queremos ganar más. Entonces, optimíceme el margen de la canasta y nos entregaron 1 billón de compras. En ese billón de compras con algoritmos de inteligencia artificial pudimos determinar, en total eran 9 canastas que eran representativas de la estructura de los canales, o sea, partimos de la segmentación, pero no a partir de las variables que ellos nos dieron, sino a partir de lo que compraban las tiendas. Entonces nos salieron unos clústeres muy interesantes de tiendas que compraban por lo general lo mismo. Lo que nos llamó la atención es que la ubicación de esas tiendas no obedecía a la estrategia de canales, sino a las costumbres comerciales de los vendedores. Entonces lo que entendimos es que el plan de mercadeo de tener una estructura de canales no estaba siendo efectivo a la hora de traducir eso en una estructura de compra de la tienda. Entonces, con eso después lo que hicimos es que mapeamos la cercanía de colegios y parques, y ellos tenían una hipótesis, y es que la cercanía de colegios y parques sesgaba el portafolio hacia productos de consumo de menores, no alcohólicos, y efectivamente eso pasaba, pero ya lo pudimos modelar con un coeficiente gravitacional que calculamos y ya lo podíamos estimar para cada una de las tiendas. Después con inteligencia artificial aislamos las variables representativas de lo que es la compra, y con un motor de recomendación que llaman filtros colaborativos, llegamos a la estructura de la compra óptima, no óptima, la estructura de la compra para cada una de las tiendas. Sin embargo, hasta ahí no estaba optimizado, porque el algoritmo no tenía visibilidad sobre el margen que dejaba cada uno de los productos, y tampoco tenía visibilidad de la canibalización intraproducto. Entonces, ahí lo que hicimos fue estimar el índice de canibalización y construir un algoritmo de optimización que ya tenía en cuenta que cuando ya salía una recomendación del modelo de recomendación, la penalizaba o la premiaba de acuerdo a qué tanto le aportaba al margen de cada uno de los puntos de consumo, y con eso sacamos un algoritmo que tenía una resolución a nivel de tienda, que debería estar comprando esa tienda. Este caso es interesante porque no nos creyeron, pues la vicepresidencia comercial fue bastante escéptica de la capacidad de un algoritmo de detectar patrones que ellos no hubieran visto, y utilizamos los outliers que ellos encontraron como caballito de batalla, pues porque nos exigieron que acompañáramos a la fuerza comercial a visitar una muestra representativa de esos outliers, cosa que hicimos con la buena suerte que lo que encontramos fue canales que ellos nunca habían visto y que efectivamente tenían un potencial gigantesco porque tenían un perfil de consumo que ellos no pensaban que se pudiera dar. Entonces, pues ese algoritmo tenía un potencial de mejora de margen del 21%. Pre-COVID ya habían capturado el 5% del margen. Entonces, pues me quedan 10 minutos, no sé si hay preguntas, o 9 minutos. Aquí les quería cerrar con lo que abrí. Las crisis son momentos en donde se pueden volver en oportunidades, y si hacemos caso a este CEO de esta multinacional, que demostraba cómo en el tiempo su empresa había sido capaz de salir airioso y victorioso de cada una de las peores épocas económicas de la economía mundial, pues yo creo que lo que tenemos hoy en día es una herramienta muy útil para efectivamente aprovechar esta reorganización que se da en la estructura de productos, precios, canales, consumidores, todo eso, para encontrar oportunidades y ojalá adaptar más rápido nuestros productos y nuestros servicios, y utilizar esto para ganar mercado, no para que nos deje por detrás el consumidor.
Eh, Perfecto, muchas gracias, Esteban. Excelente, creo que este mundo de la analítica de datos es súper interesante en muchas oportunidades. Mira, tenemos algunas preguntas que quisiera la gente que se ha conectado y quisiera que nos puedas ayudar. Y dice, ¿cómo haces o cómo miras tú para dentro del modelo qué tan confiable es la fuente de datos que has utilizado para estas predicciones? no, no te estoy escuchando, no te estoy escuchando bien. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué, qué, cómo haces para poder establecer qué tan confiable es la fuente de datos que ingresas en el modelo y qué porcentaje de acierto has tenido en las predicciones? Pues arranco por la segunda. En el ejemplo que les mostré, estábamos teniendo un MAPE del 4.5%, que para esta época es bueno, considerando lo que teníamos. Y la información, parte de lo que hace la econometría es aislar las variables que están correlacionadas o autocorrelacionadas con el resultado, con la variable dependiente. Entonces, esa pregunta de qué variable escoger o no, la responde el modelo. Sobre la confiabilidad, no creo que haya pasado un solo caso en el cual la confiabilidad no haya sido un issue. Siempre es un problema. La información tiene outliers, el gobierno ha sido malo, entonces está desactualizada, en fin, pero en ningún caso ha sido un obstáculo para prevenir que tengamos buenos resultados. Entonces, ahí la respuesta es mixta. Por un lado, siempre es un problema, pero por el otro lado, nunca nos ha frenado en la capacidad de entregar resultados buenos. Muchas gracias, Esteban. Aquí Pablo Trigueros nos hace otra pregunta, nos dice, las oportunidades de evaluación de diferentes escenarios apoyan a las empresas en la toma de decisiones. ¿Qué beneficios adicionales ha traído para el consumidor? Plantear ofertas en tiempos específicos, bajar precios. ¿Qué otros tipos de beneficios has visto tú que se le dan justamente no solamente se retorna a la empresa como tal, sino al consumidor particularmente? En un caso específico que hicimos un mapa de momentos de consumo, utilizamos, en lugar de un panel de consumidores de 500 personas, hicimos una campaña y nos entregaron 70,000 fotos de momentos de consumo. Con esas 70,000 fotos de momentos de consumo, comenzamos a ver una correlación altísima entre bebidas energizantes y teclados. Siempre estaba un teclado al lado de una bebida energizante en fotos tomadas por la noche. Ahí nos pusimos a indagar y encontramos los gamers. Los gamers es una subcultura que tiene una connotación hasta cierto punto negativa, entonces no es que la gente sea orgullosa de ser gamer, ya cada vez más, pues, pero en ese momento cuando lo encontramos estaba oculta todavía y salimos a desarrollar un portafolio de productos, de medios, de todo alrededor de esa subcultura que terminaron siendo en Colombia 14 millones de afiliados a la plataforma más popular de gamers, y si no estoy mal la cifra era como 15% de los jóvenes participan en una plataforma que se llama Twitch, en donde lo que van es a ver a otras personas jugar. Entonces descubrimos en Twitch toda una capacidad de poder comunicarnos con ellos. Entonces, pues ahí activamos comercialmente algo que sin el algoritmo y con un panel de 500 personas, o sea, estratificado y con todas las de la ley, no nos lo hubiéramos encontrado. Excelente, Esteban, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Tenemos otra pregunta de Manu Núñez. Dice, en el 2021 es un año con mucha incertidumbre debido a la pandemia. ¿Tú recomendarías que se haga analítica en el negocio y tome decisiones, pese a que no sepamos exactamente lo que vaya a pasar en el siguiente año con respecto a las ventas? ¿O consideras que sea mejor esperar a ver el comportamiento de los primeros meses del 2021 para dar algún insight? No, y esa pregunta me la han hecho varias veces y yo siempre la he contestado de la misma manera. La incertidumbre no la vamos a quitar. La incertidumbre está. La pregunta es, ¿incertidumbre con analítica o incertidumbre sin analítica? Yo personalmente prefiero afrontar la incertidumbre con una herramienta analítica que afrontar la incertidumbre sin hacer ningún tipo de analítica.
¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes consideran lo que se nos viene es una época en donde si la analítica son unas gafas, al principio vamos a ver muy borroso, pero en la medida en que más información pasa y más modelos construimos y los afinamos y los calibramos, esas gafas nos van a reconstruir la capacidad de ver el futuro mejor. Entonces, yo prefiero afrontar el mundo que se nos viene, que la incertidumbre no se la vamos a quitar, con un ejercicio de analítica que así sea a niveles agregados me comience a dar luces y que en la medida en que vaya evolucionando me comience a dar más resolución a contestar las preguntas. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, con muchísimo gusto. Te queremos agradecer inmensamente por tu intervención el día de hoy. Realmente todos estamos muy emocionados conociendo estos casos de uso que lo hemos visto, digamos, en lo que estás haciendo con diferentes empresas, y no solamente con las empresas, sino efectivamente también con gobiernos locales. Entonces, qué maravilla de ejemplos. Te queremos agradecer muchísimo. Muchísimas gracias a ti, Esteban, a Accenture también, y a todos los participantes que tuvimos el día de hoy. Tenemos más preguntas, pero bueno, las hacemos llegar después para respetar tu tiempo y el tiempo de todos los participantes. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos a todos en las siguientes actividades de Discovery Digital and Innovation Week. Esta tarde no se pierdan, por favor, la siguiente intervención de ProCaps con el intraemprendimiento de Diabetics, el taller de Make It Fun, Gamification, esta tarde que va a estar muy bueno, y el panel de transformación digital para el pequeño agricultor de Crop Science. Entonces, los esperamos a todos. Por favor, no olviden llenar nuestra encuesta de satisfacción. Es muy importante para nosotros conocer la opinión de todos ustedes acerca de todos los contenidos que estamos entregando durante esta semana. Muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias. Que pasen muy bien.